Hablemos de Ciudad es un espacio para hablar sobre nuestra relación con el territorio que habitamos y de cómo transformarlo en un espacio digno, sostenible, incluyente y justo. Civitas nos convoca a caminar el territorio, a conversar sobre la ciudad en búsqueda de la construcción de ciudadanía. Bienvenidos al capítulo 3 de Hablemos de Ciudad. Hoy veremos urbanismo feminista por un POT incluyente. Este es nuestro tercer capítulo de estas conversaciones que estamos teniendo acerca del POT, temas que son muy importantes para la ciudadanía y que creemos deben llegar y no solo llegar a la ciudadanía, sino salir de la ciudadanía, que sea lo que sale de las bases. Y hoy especialmente como el urbanismo feminista nos permite de verdad que haya una ciudad incluyente, el POT sea incluyente incluso desde su concepción. Y pues tenemos dos compañeras muy poderosas, dos mujeres que desde su perspectiva nos van a aportar aquí. Esta va a ser como una primera charla porque este tema es mucho más amplio de lo que uno podría abordar en un solo conversatorio. Más adelante haremos otros, esperamos que sea en noviembre, pero si quisiera que nos presentáramos realmente para las personas que están acá y para las personas que nos están viendo desde las redes sociales. Desde Marca Claudia y Luis. Bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Claudia Cárdenas, yo soy abogada, especialista en violencia de género. Trabajo para la Organización Colombiana contra la Violencia Vicaria, soy la representante del presidente. Y trabajo todos los temas pues, de violencia de género y de violencia vicaria. Abogada. Hola, buenas noches. Una presentación. Yo soy Cristina, soy artista, gestora cultural, desde acá representaba la educación, desde las comunidades que se llevan su nivel, que se aquí, también tratando temas del territorio, inclusionando las empresas que vienen haciendo diferentes mujeres y Genial. Bueno, creo que a mí ya me conocen, Juana Peláez, economista, con una maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz. Y bueno, este tema del género, no solamente desde lo teórico, sino es un tema que nos atraviesa a nosotras. Y por eso estamos aquí diciendo, necesitamos que el POT tenga esa mirada desde nosotras. Agradecerle a ustedes por venir a este espacio, a Alma y Café, que nos ha abierto muy amablemente este lugar para tener esta conversación, nuestro tercer capítulo, como estaba diciendo Juana, y que creo que es súper importante. Yo recientemente he descubierto una autora que se llama Jane Jacobs, que me ha volado la cabeza en términos de lo que deberían ser las ciudades, y pues me encuentro nuevamente con todas estas ideas en la base del urbanismo feminista, y pues creo que es súper importante esta conversación. Entonces yo quisiera abrir preguntando, como que tratando de abordar una especie de diagnóstico, que abriéramos una especie de diagnóstico de la visión de cada una de ustedes, y luego empezáramos a abordar esa línea de trabajo que ustedes tienen para finalmente intentar construir propuestas para lo que se viene en el plan de ordenamiento territorial, que es trabajar de una manera el modelo de ciudad que tenemos, pero también cómo construimos ese modelo de ciudad. Entonces, la pregunta arranca aquí por mi compañera de panel que está más cerca, que es Cristina. ¿Cómo percibes tú la ciudad como un espacio excluyente? ¿Cómo percibes la ciudad, Cristina, también abordando desde tu experiencia pues, de trabajo social? Bueno, yo creo que esa pregunta tiene mucha llegada, ¿no? Que yo la puedo analizar como Cristina, que es una mujer de la ciudad de Cali, en contextos difíciles, en algunas ocasiones, pero también la puedo abordar como mamá, ¿sí? Y también la puedo abordar. Habría muchas posibilidades de abordarla, ¿no? Entonces, bueno, me voy a parar desde los territorios como así relativamente trabajando y siento que sí es excluyente. Hace algún tiempo hacíamos un ejercicio, por ejemplo, con las mujeres de minorización y analizando un poquito sobre el espacio urbano para la comunidad 20, ¿no? Entonces, analizábamos en este espacio, en este mapita, que realmente era como dos páginas, había diagnóstico muy somero. Y allí analizaban o hablaban sobre el espacio público, sobre los andenes,
y la cosa era muy visual, porque se notaba que quienes habían hecho ese diagnóstico jamás habían pasado Chile. Entonces, si lo ves, por ejemplo, uno de estos barrios en la ciudad de Cali, que es muy, muy grande, que es solamente un pedazo de grande que vemos cuando pasamos por la circunvalación, que ahí para arriba hay un montón de barrios que forman Chile. Entonces, bueno, desde ese punto de vista es excluyente en términos de clases sociales, y si mi encuesta es para ir por el camino de la maternidad, también lo es. Hemos tenido varias discusiones hablando, por ejemplo, de el tipo de espacios que habitamos para las dinámicas con los niños, en los centros comerciales, en los parques, cómo me siento yo allí, si soy la única cuidadora, el espacio de los puentes para las personas que suben en silla de ruedas, o por ejemplo las luces, ¿no? Que igual en los parques. Creo que hay muchas formas de analizarlas, y creo que, pues, como mujeres, mamás, habitamos la ciudad de todas estas formas y encontramos que cada vez es más excluyente, independientemente de dónde nos paramos. Pues, Hay algo bien interesante que ahora Cristina toca, digamos, el espacio público, que es básicamente el territorio que nos articula con la esfera privada y la esfera pública, ¿no? Que nos conecta con todo. Y también lo aborda en una mirada muy interesante que plantea el urbanismo feminista, y es cómo se está construyendo la ciudad. O sea, ya tenemos un territorio, un espacio físico, pero cómo es esa concertación o esa manera de trazar las políticas, o cómo se toman las decisiones. Cristina dice, parece que el que tomó esa decisión nunca hubiera pisado Silioré o no conoce el territorio. Entonces, hay una abordaje bien interesante que plantea el urbanismo feminista de esa mirada de inclusión, y es donde quiero conectar con Claudia, ya desde un equipamiento, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia tuya respecto de la ciudad, ¿no? Como un territorio excluyente o no, y en la relación con esos equipamientos que tienen que ver con la atención o el bienestar social, pero en relación con la violencia de género? Bueno, pues personalmente tenía pues, contacto con una casa hogar, una casa madre, y digamos que pues es como la única casa hogar que existe en este momento, y uno de los festivales creo que no alcanza como a dar abasto para toda esta violencia de género que se vive, para la protección de las mujeres en esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues el equipamiento es no solamente básico, sino que tampoco ha sido como construido por alguien que tenga perspectiva, ¿sí? O sea, aquí estamos hablando que no solamente los urbanismo, sino en toda la parte de la industria falta perspectiva de género. O sea, falta apoyo, falta perspectiva. Cuando la mujer llega, no le dan la medida de protección, ¿cierto? O sea, o no creen, no posible. Una mujer que denuncia violencia de género, sí, que denuncia violencia de sus hijos, pues siempre están en el juicio. Entonces digamos que el acceso es muy limitado, y de por sí cuando ya quieren acceder a la casa hogar, casa refugio, que se llama, ¿cierto? Porque casa madre tiene dos casas: la casa día, donde te dan apoyo psicológico, psicosocial, empoderamiento económico, pues como acceso para la ruta, y la casa hogar, que es donde cuando tienes alto riesgo de feminicidio, pues allá lo hacen. Digamos que no es lo óptimo, porque si el sistema funcionara, pues el que tendría que estar preso es el agresor, y no la víctima, porque digamos que para esto, si lo vemos desde un punto de vista de género, pues la víctima está presa. Sí, o sea, uno puede ser celular, también en el exterior, a ti te llevan que traen con protección. O sea, si tú te sales de, no, pues si tú en muchos casos te dicen, no, es que ya estoy en refugio, o ya te ponen en protección, y por eso la matan. Sí, entonces, como que no alcanza el sistema protegido. Entonces también son como estos espacios que no solo deberían ser las casas, sino que deberían ser algo con valor articulado, no solo con el organismo, sino también con la ciudadanía, ¿cierto? O sea, algo como que sea más de apoyo, más, por ejemplo, si tú ves a alguien en riesgo, activar, por ejemplo, la alarma rosa, ¿sí? Lo que se debería hacer de justa, que no se hace, pasa que el homicidio, sí, delante de la gente, y la gente pues se tiene diferente, ¿sí? Entonces digamos que este tema
de género que ahora es también urbanístico, ¿cierto? Porque si nosotros vamos a ver ahora, yo no solamente como el tema de violencia de género, sobrevivió de violencia de género, sino también como mi mamá, o sea, no hay espacio seguro. O sea, si tú sales a trotar, tienes que salir con un charco matado porque si no, pues, se hace con la verdad, o sea, entonces, todo el tiempo piensas en eso, o sea, cómo me estoy viendo para que no me digan, para que no me vean, para que no me... ¿Cómo me invisibilizo? ¿Cómo me visibilizo para no ser víctima del abuso callejero? ¿Cierto? Porque me inspiró, es callejero. Entonces, ¿cómo estas herramientas pedagógicas están siendo suficientes? Más que, o sea, si las policías son suficientes, las pedagógicas también lo están siendo porque no son más perspectiva que o sea, las personas que lo hacen no llegan, digamos que son personas que ponen en los espacios políticos a decir sí, pero no son personas con el conocimiento de género, como se ve en familia, que pasan estas directrices de casa hogar, por ejemplo, donde si yo voy a estar ahí, pues tengo que tener un equipamiento para tener a mi bebé, un espacio de esparcimiento para ese niño, porque tú puedes estar con niñas edad definida y niños hasta los 12 años. ¿Sí? Obviamente por el niño, pues, que también me parece que el sistema debe dar una respuesta. Porque, pues, si tú eres mamá de un niño y pues en una casa de refugio, pues sí, no sea importante puedes tirar a la calle. Pues, porque toca salir del sistema, porque a ver dónde lo dejas a merced de la persona. Es como que por este tema también articula, ¿cierto? Se articula con todo el tema porque no se le todo el tiempo. Hay dos graves problemas. Pues, el sistema que da una respuesta, pero sale entonces un equipamiento, digamos un espacio público-privado, que digamos es un equipamiento público, algunos pueden ser privados, y lo que busca es brindar, atacar directamente ese número de casos, digamos, de homicidios por violencia de género. Pues, es una respuesta, digamos, que hay. es una respuesta insuficiente, pero es una respuesta como un poquito desesperada. O sea, sin un análisis muy profundo, ¿cierto? Porque lo que se hace es como una respuesta primaria, o sea, proteger la vida. Esconder la víctima para que ese feminicida no la mate. Sí, porque la respuesta que deberíamos tener de que ese agresor sea capturado inmediatamente, sea de golpe o violada, pues no sé, en el caso que tuviste, directamente que me consultaste, que estaba pues apuñalada no sé cuántas veces y nunca obtuvo la respuesta de la casa hogar o de Matria o de lo que estaría que la protegiera sobre su vivía al frente, que le iba a lanzar una bomba, no lleva nada, no sé cuántas. Entonces digamos que todo este sistema que se vive a diario, ya, si por lo menos no es la respuesta eficaz, debería de ser una respuesta con perspectiva de género. Entonces esta mujer debería tener unas condiciones mínimas de salubridad, de empoderamiento al mismo, ¿cierto? Que esté haciendo algo, porque es que está en su bien. O sea, si tú ves, tal vez se está reinsertando, se está empoderando para poder salir, porque si tú estás en el foro, pues hay una pareja que te va a pasar hasta renunciar al trabajo. Entonces, ¿cómo son estas condiciones? También me parece... Renunciar a la vida, o sea. Renunciar a la vida, claro. Que tienes que decidir entre salir a que te maten o estar presa. Sí, exactamente. Eso es, o sea, tú tienes que invisibilizarte y eso es lo que te dice la Procuraduría. Si tú pides ayuda a la dupla y no te dicen, o sea, siempre son las respuestas. Por ejemplo, en este momento la directora de la fundación tiene un pedido de la ONP, la Unidad Nacional de Protección, escolta y no tiene. Entonces ella está desprotegida con el papel. ¿Sí? Ante una agresión vicaria que quitó a sus hijos, que ya han intentado matarla. Digamos que todo este sistema tan machista, patriarcal, pero aparte es suficiente, ¿sí? Porque no tiene una respuesta efectiva, o sea, no es eficaz, no es efectivo. Entonces, ¿cómo respondemos por lo menos medianamente a esta protección? Para mí podría ser que dentro de cada comuna haya un empresario que a ti no te toque ir a buscar más, un grupo, sino que tú, mira, en tu comuna, sí, no, así se hace, en la comuna de son de 6 años. Porque el tema es que, claro,
la gente se suma a los bebés, si se ve, ¿cierto? Y es diferente y es difícil el acceso porque tienes otra carga que es esa vergüenza social, por así decirlo, aparte que te creen menos. Entonces, digamos que todo lo relacionado al tema con no va a denunciar es porque está súper interesado por el dinero. Entonces, digamos que la primera respuesta debería ser cuando salgas de tu casa y que geográficamente tú tengas un lugar donde llegar con tu hijo. Que tú digas, bueno, yo puedo ir a esta casa de refugio que queda en el barrio, en Kenia, o Jardín. O sí que haya una zona, un radio, por, no sé si una, es como una punta donde se puede hacer, que existan esas partes donde tú puedas ir a los refugio mientras haces la denuncia, claro. No sé si sabes que en este momento en la asamblea está un proyecto de ley mediante el cual tú puedes activar la ruta de la línea de salud mental. Pero entonces, en ese momento que tú llamas a la línea de salud mental, ellos tienen necesidad de pasar de defenderlo. Lo que quiere decir que van a concursar la fiscalía y a los responsables de familia para que Vamos con Juana. Ayúdenme ustedes con el tiempo para tratar de modelar y tratar de no salirnos del foco. Del rol que buscan verlo, yo luego Juana, entonces pienso en Juana la deportista, en Juana la economista, en Juana la activista. También tenés, como otras compañeras, un amplio, digamos, radio de actividades que también te permiten construir una visión de cómo excluye esta ciudad, tanto en los espacios públicos como en estos otros espacios público-privados, ¿cierto? ¿Cómo vivir vos esa experiencia con la ciudad? Pues yo creo que la respuesta corta a estos cambios es una ciudad excluyente. Eso, pues, hay que decirlo de manera directa y contundente. Es una ciudad excluyente y especialmente para las diversidades sexuales, para las mujeres y para los grupos étnicos. Y también para la población con algún tipo de discapacidad. Entonces, arrancando de allí, pues por supuesto que es excluyente, sin embargo yo creo que ahora hay una oportunidad, y la ventana de oportunidades es este POT, y es que como ciudadanos y ciudadanas nos apersonemos de lo que está pasando allí. Que desde esta perspectiva yo creo que hay una ventana de oportunidad, pero también un riesgo en que se vuelva a repetir lo de siempre, y es el POT, se sientan a hablarlo con las agremiaciones, con los sectores que tienen mayor capacidad de incidencia, también mayor organización, mayor capital económico, y que tienen muy claro que el POT les va a permitir usufructuar los predios que tienen, la ubicación que tienen, y a veces uno como ciudadana pues se queda sentada y ni siquiera se le da cuenta que están dando estas discusiones, y pues nos quedamos por fuera de una discusión que es supremamente importante. Y ahora, para profundizar, ¿por qué digo que es excluyente? Yo creo que Claudia lo nombró ahorita, no hay forma de salir a hacer deporte en esta ciudad sin pensar, incluso es que la ciudad es una ciudad insegura para nosotras las mujeres. Uno no puede salir a hacer deporte porque hay que pensar cómo uno se tapa lo suficiente para no generar, porque además lo que culturalmente nos han enseñado, ¿no? Uno termina juntando. Y pues es una cosa que incluso tenemos súper metida en el ADN, y que es algo con lo que también tenemos que luchar nosotros. No hay nada que tengamos nosotras que tapar. Los que tienen que arreglar lo suyo pues son las personas violentas y los males que están ejerciendo estas violencias. Ni hablar de los espacios en horas nocturnas, ¿no? Y yo creo que desde niñas nos enseñan, ay, pero si va a salir, vaya con el primito, vaya con el amiguito, no salga sola. Sí, todo el mundo sabe que es una ciudad violenta, y entonces, para minimizarlo un poco, pues lo que hacen es que uno vaya acompañada de un hombre que es el que, como si fuera el propietario. Si hay un hombre al lado de una mujer, es como el propietario que logra que otro hombre se dé cuenta que esa propiedad es privada y a esa no va a decirle nada. Y lo quiero decir así, directo, sin rodeos, sin adornos. Entonces, yo sí creo que eso, incluso si alguien se está pensando esto en su casa y lo escucha, es
Si está pensando en caliente el entorno, piense si usted dejaría salir a su hija de 12 años a la calle después de las 9 de la noche sola. Y se haría lo mismo eso con su hijo de 12 años que va a ir a las 2 cuadras a la tienda. Como para que evaluemos, ¿no? Como el quiz de si Cali es segura o no para nosotras. Entonces, creo que ahora tenemos una oportunidad, quería decir esa respuesta y decir, el POT nos puede dar un espacio para que incluso los privados, pues porque el POT regula, no regula todo, no ordena el territorio, entonces para que los privados también pues, hagan su parte. Y entonces, incluso teníamos esta charla aquí internamente, es qué pasa con el trabajo de cuidado no remunerado y cómo en los centros comerciales, en los espacios públicos se piensan los baños, ¿no? Y esta zona de los cambiadores de pañales están dentro del baño de mujeres. Entonces claro, la que tiene que hacer eso son las mujeres, entonces todo está dentro del baño de mujeres. Si estamos hablando de economía, de cuidado, de entender que la carga del cuidado pues es una carga que recae en un 90% sobre las mujeres en Colombia. Y esto lo que hace es que las mujeres tengamos una doble o triple carga, pues además del trabajo, la carga del cuidado de la familia, pues muy complicado, pero pues también facilitemos pues para que los hombres, no solo enviemos ese mensaje que esto lo deben hacer las mujeres, sino facilitemos para que los hombres que son cuidadores y que los hay en menor proporción, que los hay, pues empiecen a hacer más, facilitemos el espacio para que ellos puedan tener esos espacios de cuidado. Y lo que es a los baños es un ejemplo muy chiquito de muchas cosas que el POT puede regular y puede lograr para hacer incluso una pedagogía que es súper contundente. O sea, el POT lograría como articular y materializar. Es lo que siempre se ha hablado del enfoque transversal de género, que debe estar en todo, que termina siendo un discurso. Pues el POT tiene la oportunidad de materializar y de verdad transversalizarlo para todos los espacios de la ciudad. Sí, creo que hay algo bien interesante y necesario, y es que en Cali nunca se le ha dado ese toque a la planificación. Cristina lo decía, como que cómo estamos planificando desde el escritorio, sin participación ciudadana, cero inclusión, cero perspectiva de género, o sea, no hay, ni se atienden esas diversidades étnicas ni culturales que tenemos en nuestro territorio. Y ahí entonces es traer esa oportunidad y poder construir una propuesta. Ustedes, desde ese sentir que tienen, ¿cómo creen que podemos hacer que tengamos un POT feminista, un POT incluyente? Pero me gusta quedarme ahí con ese, ¿cómo hacemos para tener un POT feminista? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Aparte de ya el tema de baños, una propuesta de equipamientos, ¿cómo podemos como que apuntarle a ese objetivo? Yo creo que lo importante es empezar a entender que es POT, ¿no? Porque antes de todo esto, de que tú me dijeras, ven, hablemos de esto, de que esto que tiene que ver, ya tenía como algunas nociones de pronto de lo que se hablaba acá, pero no sabía a qué punto o en qué nivel podemos tener la ciudadanía incidencia sobre el POT, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablo sobre lo que me compete en este caso, por ejemplo, la población de servidores no sabe qué es el POT, si el punto sabe, no sabe qué pueden hacer los ciudadanos y las ciudadanas para hacer que salga bien. Entonces creo que entender estas cosas que a veces nos parecen acartonadas, académicas, que están afuera del foco pues, de muchas poblaciones, y no solamente, por ejemplo, de barrios en las periferias, sino también, por ejemplo, yo siempre que es como de lo que atraviesa directamente a las personas, de la localidad, las personas de otro tipo de contextos. Creo que es importante que se empiece a dialogar. Nosotros eso va a hacer toda la diferencia, empezar a entender qué es el POT, cómo podemos incidir, cómo podemos hacer que entonces en estos parques, como por ejemplo que hablamos sobre que en tu casa tenga más iluminación, porque bueno, es un tema muy complejo y siento que no se va a abarcar todo el mundo, yo necesito, pero la pedagogía es necesaria. Y entonces como empezamos a pedagogizar, pero empezamos a llegar a visibilizar, sí, a los espacios, porque sí están en comunidad de que las mujeres son las que estamos buscando, las mujeres son las que necesitamos los espacios seguros,
pero también es como, bueno, yo he peleado mucho con el concepto de la realidad hacia los hombres porque hay un punto donde es muy cansón tener que explicar algo que muchas veces para nosotros es obvio, pero ya en ese punto también entiendo que no, que hay gente que se pasa la cabeza, entonces hay que hacer más urbanismo táctico, por ejemplo, con cosas que también es complicar a confrontar a los hombres y a las formas en que los hombres están en la ciudad, ¿no? Y como esto del privilegio, ¿no? Por ejemplo, lo que se llama sobre el urbano, si las mujeres o algunos hombres que deciden asumir su paternidad de una manera diversa, diferente, no se hacen la pregunta de por qué yo no tengo, solamente se lo preguntan el día que están solos, sí, como ya yo qué hago, me toca meterme al baño de los hombres, pero si está con la mamá, será que se lo preguntan, no, pues sienta la mamá y lo resuelve. Entonces creo que también es una buena forma de que cuestionemos, ¿no? De que cuestionemos, de que nos hagamos las preguntas necesarias para poder incidir en el proyecto. Yo sé de forma muy somera también, apenas me empiezo como a enterar de cositas y de formas y discusiones que me parecen supremamente importantes. Y creo que definitivamente la ciudadanía se desconecta totalmente sobre las políticas públicas y en este caso pues el urbanismo, como hablaban del sector de los espacios públicos o los andenes decían que eran de 3, 4 metros. Eso es totalmente falso porque allá hay de este tamaño. Donde hay andenes. Es donde hay. Entonces, creo que es muy importante que sepan que eso no es normal, ¿sí? Que yo puedo hacer aquí para que esto sea diferente, que aquí debería haber una lámpara para evitarme la inseguridad. Creo que deberíamos armonizar, empezar a hacer propuestas, a llegar también con más espacios y este tipo de conversatorios en estos territorios donde definitivamente la gente desconoce y pues tiene mucho. Bueno, yo creo que, como dice Cris, no es un tema de las rutinas, pero también un tema como de escuchar. O sea, lo que hablábamos la vez pasada en la charla nuestra, cómo mirar el enfoque interseccional, o sea, cómo vive cada persona en la ciudad, ¿sí? La que es de color inglés, la que es afro, la que es indígena, la rural, ¿sí? O sea, me parece que todos deben ser incluidos en las charlas, ¿sí? Y obviamente pedagogizar, pues también escuchar. O sea, cómo lo viven, cómo les gustaría que fuera para ellos, porque para nosotros puede ser importante, por ejemplo, una de no, para ellos, por ejemplo, les parecería mejor una plaza, ¿sí? Más plazas, o más sitios donde pueden vender sus productos agrícolas, o donde puedan estar seguros con sus hijos indígenas que les cargan, ¿sí? O sea, mucha pedagogía y mucha paciencia para esta interseccionalidad que sea real, o sea, no sea una interseccionalidad que queda en el papel. Y me parece sobre todo sacar del ámbito privado el cuidado de eso. O sea, porque es que eso es lo que tiene, ¿no? Se pasa del ámbito privado al público, ¿cierto? Entonces las mujeres son invisibilizadas porque es que el tema del cuidado es privado. Es en tu casa, con los bebés, el hombre es el que sale, trabaja, habitar espacio, habitar el transporte público, es el que camina, es el que no necesita la calle iluminada, o necesita una teja muy amplio para el coche, ¿sí? Entonces digamos que, como hablaba Juana, es mucho de la economía del cuidado, y lo que es esta carga compartida para la equidad, no solamente en esto, sino en el tema del espacio público. Entonces, todo esto que es de ámbito privado, ponerlo dentro de la conversación a la esfera pública y que debe ser de todos por igual. ¿Sí? No decir, no, es que las mujeres necesitamos antes y los hombres no necesitan antes. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, si un día sales con tu hijo, no, ¿qué haces con él? O sea, no lo llevas en coche o puede ser en menor proporción, pero también se necesita. Entonces, como también hacen los partícipes, y también, como decía Cris, en un caso, o sea, como existente en el tema de los nombres, pero entendemos que es una cosa de desconstrucción que se ve de manera de los espacios. O sea, todo esto tiene que ver con la construcción y con el sistema patriarcal que no funciona, pero está funcionando en el ámbito, o sea, en el urbanístico, o sea, están fraccionando, entonces, ¿cómo está? Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para no ser como las que insistimos, sino que también que haya hombres que se sumen, ¿sí? Y quieran aportar y hacer todo este tema,
desde aquí. Bueno, yo creo que lo primero es que necesitamos juntarnos, nosotras, nosotros, y pensar esta ciudad de una manera incluyente y hacer incidencia en el POT, sea que la alcaldía convoque a los espacios o si no, pues exigir que convoque, ¿no? Pero hace parte también de nuestros derechos y de nuestros deberes como ciudadanía. Entonces yo creo que ese es el primer llamado, necesitamos sentarnos. Por supuesto que esto, ahí sí está la triple carga, ¿no? Esto va por fuera del trabajo, por fuera de las labores de cuidado, por fuera de todo lo demás que hacemos ya de activismo, y es toca también pensarnos cómo podemos hacer los espacios amplios con muchas compañeras y compañeros que llevan haciendo trabajo en territorio, que lo conocen y que podrían tener unas propuestas, unas ideas, unas dinámicas que permitan que esas ideas surjan y poder presentarlas pues al equipo técnico que está construyendo el POT, hablar con planeación y bueno, y exigir que la alcaldía abra estos espacios. Yo creo que eso es lo primero, y ya como en temas puntuales, yo creo que hay que pensar en el transporte público. Entonces, creo que es esencial, es uno de esos puntos álgidos, pensarse muy bien en el transporte público. Creo que hay alternativas, uno podría intentar copiarse de cosas que han funcionado en algunos lugares, no copiar aquellas que no han funcionado, que está probado que no funcionan. Y bueno, creo que eso es importante porque a veces en esto del cuidado, de hablar de la seguridad, la mujer pues termina pasando en la esfera del transporte público, de lo público, como pasa en lo privado, y eres la víctima, pero eres la que termina privada de la libertad, ¿no? Bueno, o en un vagón rosa si se trata de transporte público, y entonces de aquí a que pase ese vagón, pues vas a llegar tarde al trabajo y otro montón de cosas. Entonces, pues como álgidos, creo que el tema del transporte público, pensar en temas de seguridad y yo diría, pues hay un énfasis importante a tener en el oriente de Cali, en la ladera. Pues si hablamos de exclusión, yo pues, lo he dicho muchas veces en muchos lugares, pero Cali es una ciudad segregada social y racialmente, geográficamente, entonces también es conectar todas las calles que tenemos, todas las calles divididas, los equipamientos con enfoque de género, precisamente para la protección, la seguridad. La iluminación es básica para temas de seguridad, ¿no? Y es no pensar en la seguridad como qué hacer después de, sino pues anticipar y que haya unos ambientes que generen unos espacios seguros. Y bueno, en lo privado pues habrá del tema de los baños, del tema de incluso cómo hacemos que desde los colegios pues eso esté un poco más amplio y pensar en involucrar los temas del cuidado, ¿no? Que es una responsabilidad de todos y de todas, y no es una responsabilidad exclusiva pues, de las mujeres. Entonces yo creo que por ahí como para nombrar y no la dicho. Pues, yo veo ahí todos lo que hemos conversado, incluso en los mejores, se puede ver interesante para quienes les interesen pues, el tema y sigan hablando. Ahí ya creamos un grupo de WhatsApp, ¿no? Donde se está pensando, incluso ya nació el otro capítulo sobre urbanismo feminista, donde se va a ahondar más en el tema. Quienes están aquí, quienes están viendo en redes sociales, nos vean más adelante, pues ese grupo está abierto para que es bacanísimo que se puedan seguir construyendo propuestas. Que nos escriban sobre esta publicación, vengan, yo quiero participar, el interno. Y los agregamos ahí. Y hasta aquí entonces con la transmisión de redes sociales, nos quedamos aquí en sitio conversando con quienes vinieron para seguir con el tema. Pues hasta ahí llegamos, nos vemos el 7 de noviembre, les vamos a estar contando más adelante de qué se trata el próximo capítulo.